Descubrí a mi esposa y a mi hermano en mi propia cama. En lugar de pedir perdón, sonrieron, admitieron que llevaba tiempo sucediendo y me sugirieron que siguiera casado para guardar las apariencias. Decidí que nuestra cena familiar sería el escenario perfecto, le entregué la demanda de divorcio y compartí el vídeo con todos los presentes. Soy ingeniero civil. Mi vida profesional gira en torno a la estructura, a la estabilidad, a detectar fallas antes de que todo se venga abajo. Inspecciono obras, reviso cimientos, evalúo riesgos. Me pagan para anticipar colapsos. Lo irónico es que nada de eso me preparó para el derrumbe silencioso que me esperaba al final del pasillo. Llevaba 8 años casado con Laura. Teníamos 2 hijos, Valentina, de 6 años, y Mateo, que acababa de cumplir 4. Desde afuera, nuestra vida parecía impecable. Casa cómoda en las afueras de la ciudad, trabajos estables, reuniones familiares los domingos, fotos sonrientes que cualquiera podría subir a redes sociales acompañadas de corazones y frases cursis. La imagen de una familia sólida, sin grietas visibles. Mi hermano Andrés siempre había sido parte del paisaje. 3 años menor que yo, el favorito desde la infancia. El carismático, el que siempre caía bien, el que nunca parecía equivocarse. Mi madre todavía conserva recuerdos suyos en lugares prominentes de la casa, como si el tiempo no hubiera pasado. Cuando su emprendimiento fracasó y regresó a la ciudad, fui yo quien lo ayudó. Lo acomodé en la empresa de distribución de nuestro tío Ramón, convencido de que la familia debía apoyarse, sin cuestionamientos. Con el tiempo, algo empezó a sentirse mal. No fue un golpe directo, sino pequeñas señales, casi imperceptibles. Laura comenzó a comportarse de forma distinta con su teléfono. Lo dejaba boca abajo cuando yo entraba a una habitación. Respondía llamadas encerrada en el garaje. Andrés aparecía en casa con más frecuencia, casi siempre cuando yo no estaba. Ella decía que había pasado a buscar herramientas o a dejar algo para los niños. Yo nunca fui celoso ni paranoico, pero sé identificar fisuras cuando las veo. Y esas fisuras estaban ahí. 3 semanas antes de todo, tomé una decisión que todavía hoy me pesa recordar. Instalé una cámara oculta en nuestro dormitorio, discretamente orientada hacia la cama. Me sentí miserable haciéndolo, como si estuviera traicionando algo sagrado, pero mi intuición no me dejaba en paz. El día que todo se reveló, una inspección que tenía programada se canceló a último momento. El contratista no tenía los permisos listos. Regresé a casa a las 2 de la tarde, 4 horas antes de lo habitual. Al estacionar, vi la camioneta de Andrés en la calle. No habría sido raro, si Laura no me hubiera dicho esa misma mañana que tenía una cita médica. Entré. La casa estaba en silencio. Los niños no estaban, Laura había organizado que pasaran la tarde con mi madre. Subí las escaleras con pasos lentos. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. La empujé. Allí estaban. No hubo sobresaltos ni intentos de cubrirse. No hubo vergüenza. Laura y mi hermano estaban en mi cama, mirándome con una tranquilidad que me heló la sangre. Sonrieron. Sonrisas cómodas, casi relajadas, como si yo hubiera interrumpido algo trivial. Laura se incorporó, la sábana cayendo alrededor de su cintura, sin intentar ocultarse. Me dijo, con absoluta naturalidad, que no era la primera vez. Andrés, completamente desnudo, bajó de la cama y levantó las manos, como si yo fuera un animal nervioso. Me pidió calma. Me habló de los niños. De no hacer las cosas más difíciles. Yo no grité. No golpeé nada. Sentí algo peor, una quietud absoluta, un frío intenso, como si todo dentro de mí se hubiera congelado. Laura insistió en que ya lo habían hablado, que lo mejor era que no reaccionara de forma exagerada. Que por el bien de Valentina y Mateo, lo más sensato era seguir casados, mantener la estabilidad. Nada tenía que cambiar. Mi hermano asintió, como si estuviera explicando algo lógico. Salí sin decir una palabra. Escuché a Laura decir que yo era razonable, que lo entendía. Me senté en mi camioneta y permanecí inmóvil durante medio minuto. Luego abrí el portátil. Descargué todo. Cada archivo. Cada vídeo. Semanas enteras. 51 archivos. Más de 6 gigas de evidencia. Reservé una habitación en un hotel cercano, pagué en efectivo y me instalé allí esa misma tarde. Esa noche revisé los vídeos uno por uno. Fechas, horarios, risas. Conversaciones donde hablaban de mí como si fuera parte del mobiliario. En uno de los archivos escuché a Mateo llorar en el pasillo mientras Laura le decía que estaba descansando. En otro, se preguntaban si yo sospechaba algo. Decían que no, que yo no me daba cuenta de nada. No dormí. Pedí comida a medianoche y seguí mirando. Al segundo día, ya no había dudas. La relación había comenzado a finales de agosto. Más de 6 meses. 31 veces en mi propia cama. Y lo peor no fue la traición.
Fue la naturalidad. La seguridad con la que asumieron que yo iba a aceptarlo. Que me quedaría callado por conveniencia. Que mi papel era sostener una estructura que ellos ya habían destruido. Ahí entendí algo, los edificios no colapsan de golpe. Primero aparecen las grietas. Luego, si nadie interviene, todo se viene abajo. Y yo ya había visto suficientes grietas como para saber exactamente qué hacer después. Revisé viejas copias de seguridad del teléfono en mi computadora portátil. Archivos olvidados, carpetas que no abría desde hacía años. Fue un impulso casi mecánico, como si algo dentro de mí supiera que ahí había respuestas que aún no estaba listo para enfrentar. Las encontré. Conversaciones eliminadas. Mensajes que Laura creyó borrados para siempre. Restaurados, ordenados por fecha, fríos y precisos. No había margen para la duda. Laura a Andrés, 12 de octubre. Decía que yo era cada vez más aburrido. Que la rutina conmigo la estaba apagando. Que él, en cambio, la hacía sentirse viva. Deseada. Necesaria. Andrés respondió días después, con un tono burlón que me heló la sangre. Se preguntaba si yo tendría el valor de irme si algún día descubría todo. O si, como siempre, simplemente lo aceptaría. Laura contestó sin titubear. Dijo que probablemente lloraría un poco. Que después la perdonaría. Que yo tenía demasiado miedo de quedarme solo como para hacer algo distinto. Me quedé inmóvil frente a la pantalla. No fue solo la traición lo que me golpeó. Fue la humillación. El desprecio. La seguridad con la que hablaban de mí como si fuera un objeto más dentro de la casa. Sentí la rabia subir de golpe, ardiente, pesada, clavándose en el pecho como una presión insoportable. Durante unos segundos pensé que iba a romper algo. Que iba a llamar a alguien. Que iba a gritar. No lo hice. Respiré. Dejé que esa rabia se enfriara lentamente, como metal al sumergirse en agua. Cuando terminó de asentarse, ya no era fuego. Era algo distinto. Más controlado. Más peligroso. Abrí el calendario. 28 de noviembre. Acción de Gracias. 10 días. Cada año era igual. Nuestra casa. Ambas familias. Mis padres, los padres de Laura, tíos, primos, cuñados. Más de 20 personas apiñadas alrededor de la mesa del comedor. Risas, abrazos, tradición. Andrés siempre estaba ahí. Siempre. Nadie lo cuestionaba. Nadie lo veía. Perfecto. A la mañana siguiente hice la llamada más importante de mi vida. Un estudio jurídico del centro. Especialistas en divorcios complejos. El abogado se llamaba Eduardo, no, Héctor. Un hombre con experiencia, voz firme, mirada directa. Le mostré todo. Mensajes, vídeos, fechas. La secuencia completa de los hechos. Héctor se recostó en su silla de cuero y exhaló lentamente. Esto es sólido. Infidelidad probada. Evidencia directa. Y con un familiar involucrado. La jueza no va a ser indulgente. Quiero que los papeles estén listos para el día siguiente de Acción de Gracias. Me observó con atención. ¿Estás esperando algo en particular? Sí. Quiero que todos sepan la verdad. Después de eso, presento la demanda. Asintió con calma. No te voy a detener. Solo asegúrate de no hacer nada que afecte la custodia de los niños. No lo haré. Volví a casa esa noche como si nada hubiera cambiado. Laura estaba en la cocina preparando espaguetis. El olor era familiar. Casi reconfortante. Hola, me dijo sonriendo. ¿Dónde estabas? No contestaste. Trabajo. Una inspección que se extendió. Ni siquiera dudó. Bueno, ya casi está la cena. Esa noche, Andrés me escribió. ¿Cervezas este finde? Hace rato que no salimos. Miré el mensaje largo rato antes de responder. Dale. Avisamos. Ellos pensaban que yo seguía siendo el mismo. Que había aceptado su juego silencioso. Que no haría nada. La semana siguiente fui exactamente el esposo que esperaban. Presente. Amable. Predecible. Ayudé a Valentina con la lectura. A Mateo con sus cuentas. Besé a Laura cada mañana. Y cada noche, cuando todos dormían, afiné el plan. Edité los vídeos. Eliminé cualquier duda. 10 minutos exactos. Claros. Irrefutables. Configuré error. Verifiqué compatibilidades. Probé envíos. El día llegó. Me desperté a las 6. Me miré en el espejo. Me eché agua fría en la cara. No me reconocía del todo, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía firme. Amor, dijo Laura desde la puerta, el pavo tiene que entrar al horno. Ahora voy. A las 2 de la tarde la casa estaba llena. 22 personas. Risas. Conversaciones cruzadas. Mis padres llegaron primero. Luego los de Laura. Después los demás. Andrés llegó con cervezas,
confiado. Me abrazó. Abrazó a Laura. Su mano se quedó un segundo de más. Nadie lo notó. Pasé la tarde sonriendo. Sirviendo. Escuchando historias repetidas. Laura no dejaba de observarme. ¿Estás bien?, susurró en la cocina. Cansado. Me creyó. A las 4, todos sentados. La mesa extendida. Los niños en otra habitación. Mi padre dijo unas palabras. Yo observé cada rostro. Cuando la conversación fluyó y todos se relajaron, me puse de pie. Familia, dije. Gracias por estar acá. La familia se basa en la confianza. Miré a Andrés. Sonrió. Revisen sus teléfonos. Saqué el mío. Abrí AirDrop. Y envié el archivo. Seleccioné a todos los contactos sin dudarlo. Un solo toque. Enviar. El archivo de vídeo, 10 minutos exactos, poco más de 20 megabytes, salió disparado como si nada. En cuestión de segundos, los teléfonos alrededor de la mesa comenzaron a vibrar al mismo tiempo. Uno tras otro. 18 pantallas encendiéndose casi de forma sincronizada, como si alguien hubiera dado una señal invisible. Laura fue la primera en darse cuenta. Frunció el ceño al mirar su celular. ¿Qué hiciste?, preguntó, con una inquietud que todavía no era miedo. Abrió el archivo. El color se le fue del rostro de inmediato. No pálida. Blanca. Una palidez seca, absoluta, como si le hubieran extraído la sangre. Mi tía soltó un jadeo ahogado. Alguien dejó caer un tenedor, que golpeó contra el plato con un sonido metálico que rompió el silencio. Camila, no, Sofía, mi prima, se quedó completamente inmóvil. La boca abierta, los ojos desorbitados. Dios mío, susurró alguien. Andrés agarró su teléfono. Apenas alcanzó a ver unos segundos. 3, quizá. Fue suficiente. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Qué hiciste?, gritó Laura de pronto. Se levantó de la silla con tanta fuerza que ésta cayó hacia atrás. El golpe resonó en el comedor. ¿Qué acabas de hacer?, volvió a gritar, fuera de sí. Mi madre observaba la pantalla de su teléfono con las manos temblando. El vídeo seguía reproduciéndose. El audio era claro, inconfundible. La voz de Laura. Burlona. Crue. Es completamente ingenuo, se escuchaba. La risa de Andrés después. Mi padre se levantó de golpe. Eso es. Empezó a decir, con la cara enrojecida. ¿Esa es la esposa de tu hermano? Giró lentamente hacia Andrés. Papá, espera, déjame explicar, dijo él, levantando las manos. No alcanzó a terminar la frase. Hijo de... rugió mi padre, lanzándose sobre la mesa. Mi tío logró sujetarlo antes de que llegara a los golpes. Mi madre emitió un sonido extraño, mitad sollozo, mitad ahogo. Sus ojos se perdieron por un segundo y su cuerpo se venció hacia un costado. Mi tía la sostuvo justo antes de que cayera al suelo. El caos estalló. Laura lloraba ahora, el maquillaje corriéndole por la cara. No tenías derecho, gritaba. Esto es ilegal. Es ilegal grabarnos. El padre de Laura la miraba como si estuviera viendo a una desconocida. Su esposa lloraba con el rostro cubierto por las manos. Andrés retrocedió lentamente hacia la puerta. Tengo que irme, murmuró. ¿Yo? Tengo que irme. Sí, dije con calma. Eso deberías hacer. Me miró por un segundo. Luego giró y salió dando un portazo tan fuerte que las ventanas vibraron. Laura empezó a arrebatar teléfonos, intentando borrar el vídeo de las manos de los demás. Su madre la apartó. ¿Cómo pudiste?, susurró. En esta casa, en su cama, con su propio hermano. Yo permanecía completamente sereno. A mi alrededor todo se derrumbaba, gritos, llanto, discusiones, preguntas cruzadas. Era como observar un edificio colapsar desde fuera. Laura levantó la vista y me miró. Sus ojos estaban descontrolados, desesperados, furiosos. Le devolví la sonrisa. La misma sonrisa que ella me había dedicado 10 días antes. En mi propia cama. Me pediste que pensara en la estabilidad, dije en voz alta, lo suficiente para que todos escucharan. En los niños. Hice una pausa. Lo hice. Y decidí que merecen un padre que se respete a sí mismo. Me di la vuelta y caminé hacia el dormitorio. Detrás de mí, el ruido explotó de nuevo. Mi padre gritándole a alguien que se calmara. Laura sollozando. Alguien preguntando por Valentina y Mateo. Tomé el bolso de viaje que había preparado esa mañana y escondido en el armario. Crucé de regreso el comedor, pasé junto a los restos de la cena, los platos intactos, la comida fría, las miradas de horror y algunas de comprensión. «No te vayas», gritó Laura cuando llegué a la puerta. No me giré. Subí a mi camioneta, arrojé el bolso al asiento del acompañante y encendí el motor.
Al día siguiente empezaba el verdadero trabajo. Esa noche volví a quedarme en un hotel. Apenas dormí. El teléfono no dejaba de vibrar, llamadas, mensajes, audios. Lo puse en silencio y observé cómo la pantalla se iluminaba una y otra vez en la oscuridad. El viernes, a las 9 de la mañana, un notificador judicial llamó a la puerta de la casa de los padres de Laura. Ella había ido allí después de la cena. Su madre abrió. Le entregaron el sobre Manila. Héctor me escribió a las 9:14. Papeles entregados. Notificada. Yo estaba sentado en el estacionamiento de un restaurante, con un café en la mano, cuando el teléfono explotó. 47 llamadas de Laura en la primera hora. No contesté ninguna. Los mensajes de voz empezaron desesperados. Luego furiosos. Después suplicantes. Los borré sin escucharlos completos. Andrés escribió a las 10:30. Tenemos que hablar. Esto es una locura. Lo bloqueé. Mi padre llamó al mediodía. Tu madre está bien, dijo. El médico la revisó. La presión subió, pero está estable. Respiré. ¿Bien? Hubo silencio. Tu hermano no es bienvenido aquí, continuó. Intentó venir esta mañana. No lo dejé entrar. No te disculpes por él, respondí. Ya es suficiente. Su voz se quebró. Fallamos como padres. Pero lo que hizo. Eso no es mi hijo. Después de colgar, me quedé mirando al vacío durante varios minutos. Esa tarde llamó el padre de Laura. No sabíamos nada, dijo. Estamos devastados. Avergonzados. Lo sé. Si necesitas ayuda con los niños o con lo legal, cuenta con nosotros. Agradecí. Él suspiró. Es nuestra hija, pero no hay excusa. El sábado, los mensajes no paraban. Casi toda la familia estaba de mi lado. Andrés desapareció de redes sociales. Su novia, sí, tenía novia, lo dejó públicamente. El lunes, Ricardo Núñez me llamó. Quieren negociar, dijo. Custodia compartida. División de bienes. No. ¿Seguro? Quiero custodia principal. Quiero la casa. Y no voy a ocultar esa evidencia. Entonces vamos a juicio. El martes, Laura apareció en mi lugar de trabajo. Cruzó la obra sin casco ni chaleco, gritando que necesitábamos hablar. Seguridad se acercó. Tienes 30 segundos, le dije. No puedes quitarme a mis hijos. No lo hago. Los protejo. Soy su madre. Eres la mujer que traicionó a su padre con su propio hermano. Se quedó muda. Fue un error. 31 veces no es un error. Es una decisión. Puedo cambiar, dijo. Pensemos en Valentina y Mateo. Necesitan a ambos padres. No iban a crecer sin padres. Eso nunca estuvo en duda. Valentina y Mateo seguirían teniendo a su madre y a su padre presentes en sus vidas. Simplemente ya no compartiríamos la misma casa, ni las mismas rutinas, ni la misma ilusión de familia. Esa etapa había terminado. De forma definitiva. El personal de seguridad llegó pocos minutos después de que la discusión escalara. Dos hombres con chalecos amarillos se acercaron con ese lenguaje corporal que no admite negociación. No eran agresivos, pero tampoco estaban ahí para escuchar explicaciones. Señora, debe abandonar las instalaciones, dijo uno de ellos, con voz firme y profesional. Laura los miró primero a ellos, luego a mí. Su expresión mezclaba rabia, incredulidad y una desesperación que ya no despertaba nada en mí. No voy a permitir que me destruyas, dijo, casi gritando. No voy a dejar que me quites todo. La miré sin levantar la voz. Eso ya lo hiciste tú sola. No hubo réplica. Los agentes la escoltaron hacia el estacionamiento mientras ella seguía gritando, lanzando acusaciones, prometiendo que esto no iba a quedar así. Yo ya no escuchaba. Me había dado la vuelta y estaba nuevamente concentrado en la inspección de la fundación. El concreto, las mediciones, los planos. La realidad sólida. Todo lo demás era ruido. Esa misma semana, el jueves por la tarde, recibí la llamada de Héctor. Está cediendo, me dijo sin rodeos. Su abogado acaba de llamar. Traen una nueva propuesta. Me apoyé contra la pared del hotel. Aún no había vuelto a la casa. Dormía allí por inercia, sin deshacer la maleta, como si el cuerpo supiera que todavía no era momento de regresar. Te escucho, respondí. Te quedas con la vivienda. Custodia 70-30 a tu favor. División de bienes favorable para ti. Guardé silencio unos segundos. ¿Y qué quiere a cambio? Una sola cosa, contestó. Acepta todo si te comprometes a sellar las pruebas. No quiere que el material se muestre en audiencia pública. Me acerqué a la ventana. La ciudad seguía igual. Autos, luces, gente caminando. El mundo no se detenía porque mi matrimonio se hubiera derrumbado. ¿Qué les dijiste? Pregunté. Que lo consultaríamos.
Pero ya sé lo que vas a decir. Sonreí apenas. No había satisfacción en eso. Solo claridad. Diles que nos vemos en el juzgado. La audiencia preliminar comenzó 2 semanas después. El tribunal era más pequeño de lo que había imaginado. Nada de grandes salas solemnes. Luces fluorescentes que zumbaban levemente, paneles de madera gastados y un aire denso, como si las paredes hubieran absorbido años de conflictos ajenos. La jueza Marta Salazar, poco más de 60 años, llevaba gafas colgadas de una cadena. Su expresión era neutra, curtida. La de alguien que ya no se sorprende con nada, pero tampoco tolera tonterías. Héctor abrió con una exposición clara, directa y meticulosa. Reprodujo fragmentos de los vídeos desde su portátil, colocada frente al estrado, y luego presentó transcripciones impresas de los mensajes de texto, organizadas por fecha y contexto. El abogado de Laura, Ricardo Núñez, traje caro, sonrisa ensayada y demasiado perfume, intentó objetar alegando invasión de la privacidad. No llegó lejos. La cámara fue instalada por uno de los residentes legales del domicilio conyugal, interrumpió la jueza. No existe expectativa de privacidad frente al propio cónyuge. Objeción denegada. Continúe, señor Héctor. Ricardo apretó la mandíbula. Laura permanecía sentada en la mesa de la defensa, impecable. Maquillaje perfecto, postura estudiada. Representaba su papel, la mujer herida que intenta sostener una familia rota por un esposo distante. Desde mi asiento podía leer la estrategia con claridad. La jueza también. Cuando Laura subió al estrado para su declaración, habló de soledad, de abandono emocional, de sentirse invisible. Dijo que yo siempre trabajaba, que nunca estaba en casa, que no la valoraba. Entonces, intervino la jueza, ¿decidió iniciar una relación íntima con el hermano de su esposo? El silencio fue absoluto. ¿En el domicilio conyugal? ¿En la cama matrimonial? ¿Mientras sus hijos estaban en la casa? Ellos nunca estuvieron en la habitación, intentó decir Laura. No fue eso lo que le pregunté, respondió la jueza, sin alzar la voz. Laura se quebró. Cometí un error. Lo sé. Pero él me humilló delante de toda mi familia. La jueza se quitó las gafas lentamente. Usted se humilló sola, señora Cárdenas. Ricardo intentó salvar lo que pudo. Habló de Laura como madre dedicada, de su trabajo estable como representante farmacéutica, de su participación comunitaria. Nada de eso cambió nada. Las pruebas eran demasiado contundentes. Andrés se negó a declarar. Su abogado invocó la quinta enmienda en cada pregunta. Fue una decisión inteligente. Cualquier palabra habría empeorado su situación. Para la tercera audiencia, la jueza ya había visto suficiente. Custodia principal para el padre. Régimen 70-30. Visitas supervisadas para la madre durante los primeros 6 meses, luego visitas estándar. Vivienda conyugal asignada al padre como residencia principal de los menores. Cuentas de jubilación y ahorros divididas 60-40 a favor del demandante. Pensión compensatoria limitada, 2 años, 800 mensuales. Laura rompió a llorar. Esta vez no había actuación. Era real. Pero aún faltaba algo. Durante la revisión financiera, el equipo de Héctor encontró una cuenta bancaria a nombre exclusivo de Laura, abierta 14 meses atrás. Transferencias pequeñas, constantes. Un fondo oculto. Saldo total, $23.000. No fue un error, me dijo Héctor. Estaba planificando su salida. Los mensajes recuperados lo confirmaban. Conversaciones con Andrés desde septiembre. Planes. Promesas. Un futuro sin mí. Unos meses más y podremos estar juntos de verdad. El derrumbe fue rápido. Andrés perdió su empleo en la empresa de distribución de mi tío Ramón. No hubo advertencias. Solo una reunión breve y una caja para sus cosas. Sin indemnización. Sin referencias. Su entonces novia publicó sus conversaciones privadas después de dejarlo. Resultó que mantenía relaciones con varias mujeres. Las redes hicieron el resto. 2 semanas después, fue arrestado por conducir ebrio. Mi padre se negó a pagar la fianza. Mi madre estuvo de acuerdo. Cuando apareció en casa de mis padres suplicando, mi padre cambió las cerraduras. Esa noche mi madre me llamó. Estamos reescribiendo el testamento, dijo. Él queda fuera. Laura tampoco se recuperó. Comenzó a aparecer casualmente donde yo estaba. Escuela, supermercado, gimnasio. Tras el cuarto encuentro, solicité una orden de restricción. La jueza Marta Salazar la concedió sin dudar. La última audiencia quedó fijada para el 14 de enero. La noche anterior, Héctor me llamó. Yo estaba sentado en mi camioneta, frente a la casa. Mi casa. Aún no había entrado a dormir allí. Se derrumbó por completo, me dijo. Ya no queda nada que negociar. Respiré hondo.
Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el ruido había terminado. Ella aceptó todo. Sin discusiones, sin contraataques de último minuto, sin intentar estirar el proceso. Aceptó el acuerdo de custodia, la división de bienes, las condiciones de manutención. Todo. No habría juicio. No habría confrontación final. Estaba sentado dentro del auto, con el motor apagado, las manos apoyadas en el volante. El aire del invierno era tan frío que podía ver mi respiración condensarse frente al parabrisas. Ahí fue cuando lo entendí de verdad, se había terminado. Héctor seguía hablando del otro lado del teléfono, con su tono profesional y calmado. Ganaste, dijo. Felicitaciones. Eso fue todo. Ninguna música épica. Ninguna sensación de triunfo. Debería haber sentido alivio, satisfacción, quizá incluso alegría. En cambio, lo único que sentí fue cansancio. Un cansancio profundo, de esos que no se van durmiendo. Gracias, Héctor, respondí. Me explicó que la audiencia del día siguiente sería solo un trámite. La jueza firmaría el decreto y todo quedaría oficialmente cerrado. Divorcio finalizado. Libre de obligaciones pendientes. Colgué y me quedé mirando la casa a través del parabrisas. Todas las luces estaban apagadas. Vacía. Silenciosa. Al día siguiente sería oficial, el matrimonio terminaría en papel y en ley. La guerra, por fin, quedaría atrás. Yo no quería ganar. Nunca quise eso. Solo quería justicia. Y la había conseguido. La jueza Marta Salazar firmó el decreto a las 10:33 de la mañana, el 14 de enero. Laura estaba sentada en su mesa, con el maquillaje corrido y el cabello recogido en una coleta descuidada. Había dejado de intentar aparentar que todo estaba bajo control. Cuando la jueza le preguntó si comprendía los términos del acuerdo, Laura solo asintió. No pronunció una sola palabra. El matrimonio queda oficialmente disuelto, declaró la jueza. Se ratifican los acuerdos de custodia, bienes y manutención según lo presentado. Se levanta la sesión. El golpe del mazo resonó más fuerte de lo que esperaba. Salí de ese juzgado siendo un hombre libre. Laura intentó alcanzarme en el estacionamiento. Espera, por favor, dijo. Me detuve y me giré. Estaba irreconocible. Mucho más delgada, con ojeras marcadas y una expresión rota. Solo quería decir que lo siento, por todo, murmuró. Está bien, respondí. Solo eso. ¿Eso es todo? Preguntó, con la voz temblando. ¿Qué esperas que diga, Laura? ¿Que te perdono? ¿Que podemos ser amigos? No. No podemos. Y no lo seremos. Somos padres compartidos ahora. Nada más. Los niños preguntan por ti todos los días. Lo sé. Este fin de semana estarán conmigo. Seguiremos el calendario de custodia. Se abrazó a sí misma, como si intentara sostener algo que ya no existía. Lo perdí todo. Sí, respondí. ¿Lo hiciste? Subí a mi camioneta y me fui. No miré atrás. Eso fue hace 6 meses. Ahora estoy sentado en el porche trasero de mi casa, viendo a Valentina y Mateo correr por el jardín. Es julio. Hace tanto calor que el aspersor está encendido y ellos corren empapados, gritando y riendo sin parar. La casa es completamente mía. Redecoré el dormitorio principal desde cero, cama nueva, pintura nueva, muebles nuevos. Laura no ha vuelto a entrar desde que regresé. Recoge a los niños desde la entrada. Así es mejor. Los niños se han ido adaptando. Valentina tuvo noches difíciles al principio. Preguntaba por qué mamá y papá ya no vivían juntos. La llevamos a terapia, con una especialista recomendada por el despacho de Héctor. Está mucho mejor ahora. Mateo es más pequeño. Para él, simplemente existen 2 casas. No parece afectarle demasiado. Laura los ve fines de semana alternos y los miércoles por la tarde. Sigue viviendo con sus padres. Perdió su trabajo en ventas farmacéuticas hace 3 meses. Oficialmente fue por recortes, pero conozco la verdadera razón. En ciertos círculos profesionales, las historias se difunden rápido. La última vez que supe de ella, estaba trabajando en una tienda departamental, ganando apenas una fracción de lo que antes. Sus padres mantienen una relación cordial conmigo por el bien de los niños. Eduardo, su padre, todavía me escribe de vez en cuando para saber si los pequeños necesitan algo. Es un buen hombre. No merecía ver cómo su hija destruía su propia vida de esa manera. Andrés está en Nevada. En Reno, para ser exactos. Lo sé porque mi madre aún tiene contactos en común con su exnovia. Trabaja en construcción y comparte un departamento pequeño con 2 compañeros. Mis padres lo sacaron oficialmente del testamento en marzo. Mamá lloró cuando me lo contó, pero no cambió de opinión. Hay cosas de las que no se vuelve, dijo. Andrés me envió un correo en abril. El asunto decía, lo siento.
Lo eliminé sin abrirlo y bloqueé su dirección. No necesito su disculpa. No la quiero. Ya no es mi hermano. Es solo alguien que alguna vez fue familia. En lo profesional, todo ha ido bien. Me ascendieron a gerente senior de proyectos en mayo. Más responsabilidad, mejores proyectos, mejor salario. Me refugié en el trabajo después del divorcio. Necesitaba algo sólido a lo que aferrarme. También empecé a entrenar el equipo de fútbol de Mateo. Valentina se inscribió en clases de danza. Estoy presente en cada entrenamiento, cada función, cada partido. No porque antes no quisiera estarlo, sino porque confié en que Laura se encargaría de todo. Ese error no lo repetiré. No estoy saliendo con nadie. No estoy listo. Quizá no lo esté por un buen tiempo, y está bien. Tengo a mis hijos, mi trabajo y mi estabilidad mental. Eso basta. La terapia ha ayudado. Empecé en febrero. Al principio me parecía inútil hablar de sentimientos en una oficina, pero me ha servido para procesar la traición sin dejar que contamine el resto de mi vida. La semana pasada, mi terapeuta me preguntó si me arrepentía de cómo manejé todo. La exposición pública. El momento de acción de gracias. Pensé un segundo y respondí que no. Ellos me sonrieron en mi propia cama, como si yo no valiera nada. Así que les mostré qué significa realmente quedarse sin nada. La terapeuta no juzgó. Solo escuchó. Mi teléfono vibra. Una notificación de Facebook. Casi la ignoro, pero algo me hace mirarla. Es Laura. Cambió su estado en una relación con alguien llamado Julián. La foto los muestra en un bar, su brazo rodeándola. La observo unos segundos, y me río. De verdad me río. Valentina me mira. ¿Qué es gracioso, papá? Nada, cariño. Una tontería. Elimino la notificación. No la bloqueo. Necesitamos comunicarnos por los niños, pero silencio sus publicaciones. Ya no es mi problema. Mateo corre hacia mí, empapado y sonriente. Papá, ven a jugar. Ya voy. Dejo el teléfono, camino hacia el jardín. Mateo me toma de la mano y me arrastra hacia el aspersor. Valentina grita y se une. El sol brilla, el césped está verde, mis hijos ríen, y yo soy libre. Querían que me quedara por estabilidad, por las apariencias, para sostener su fantasía. En lugar de eso, les di consecuencias. Les di exposición. Les di exactamente lo que se ganaron. Y hoy duermo tranquilo, en mi cama, en mi casa, bajo mis propias reglas. Apostaron todo a que yo sería demasiado débil para irme. Perdieron. No porque quisiera destruirlos, sino porque me negué a destruirme a mí mismo quedándome. Esa es la diferencia entre venganza y justicia. La venganza busca herir. La justicia busca salvarse. Yo elegí la justicia. Y lo haría otra vez.